Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera sección del curso básico especializado en el funcionamiento mecánico de réplicas de Airsoft. En esta primera sección vamos a tratar los siguientes temas que serán tratados pasando un jueves como lo hemos comentado. Entonces, estos son los bloques que iremos viendo. El primero, que de hecho toca hoy día, que es lubricación especializada. Después tendremos limpieza, sistemas cañones, cámara hop-up, tips para aumentar distancia, recomendación de productos para upgrades y por qué mi réplica no dispara los BBs a una velocidad constante, que esta es una de las preguntas que más me han realizado en campo. Entonces vamos a dar empiezo a el primer bloque. Lubricación especializada en réplicas de Airsoft. Vamos a tratar los temas de por qué debemos lubricar, cuánta grasa necesito para lubricar mi réplica y puedo lubricar mi AEG y GBB, y una pequeña demostración de una lubricación de una GBB. Bueno, básicamente, para que no nos confundamos, vamos a dividir las grasas en dos tipos: grasas de temperatura alta y grasas o siliconas de temperatura baja. Es sumamente importante que definamos cuánto tiempo le vamos a dedicar a la lubricación de nuestras réplicas. ¿A qué me refiero? Si eres un jugador que todos los domingos vas a tener la capacidad de poder limpiar y lubricar tu réplica, vamos a dar el siguiente caso. Caso contrario, se va a dar una instrucción diferente. Bueno, grasas de alta temperatura. Se utiliza bastante para componentes de difícil acceso. Por ejemplo, en réplicas AEG sería bastante recomendable utilizar grasas de este tipo en los engranajes y rodamientos. Son piezas que normalmente tenemos que abrir el gearbox y para abrirlo tenemos que sacar tornillos, y esto le quita vida útil a nuestro gearbox y se desgasta las piezas, sobre todo los tornillos. Vamos a utilizarlo también en componentes dúctiles. ¿A qué me refiero? Materiales que se malean a una temperatura considerable, y a su vez también hablamos de polímeros, ¿sí? Por ejemplo, en réplicas AEG, el tappet plate es piezas que necesitan una ductibilidad, es decir, que en el mecanismo estas piezas van a tender a doblarse por el funcionamiento. Nota muy importante: dependiendo del tiempo del mantenimiento, este tipo de grasa lo puedes utilizar en todos los componentes de tu réplica. Si es que eres una persona que mismo no vas a dedicar el tiempo necesario a tus réplicas, es recomendable que utilices grasas de alta temperatura en toda la réplica. A continuación tengo este ejemplo, por ejemplo. La grasa de litio es una grasa sumamente adherente, igual tiene la función de lubricación. Todas las grasas, más que todo las marcas de 3 en 1, siempre tienen una temperatura de resistencia. Como podemos ver, esta tiene una resistencia para bajas temperaturas que en verdad no nos interesa, y esta que dice, por ejemplo, 250 grados. Significa que a estas temperaturas la grasa no se hace, digamos, agua, para que me entiendan, ¿sí? Entonces se utiliza bastante para mecanismos que en realidad van a tener bastante trabajo y que no necesitamos abrir las piezas para que éstas pierdan su desgaste, ¿sí? Ahora, las grasas o siliconas de temperatura baja. Estas las vamos a utilizar en componentes de fácil acceso, por ejemplo, correderas, lubricación de sujetadores de max. Todo ese tipo de lubricantes de piezas se utiliza lubricantes de baja temperatura. Componentes propensos a adquirir partículas o suciedades. Casi la mayoría de los mecanismos que, digamos, tengan contacto con el ambiente y se pueda meter tierra, pedazos de maderita, ese tipo de cosas, ahí vamos a utilizar este tipo de lubricantes. Y componentes herméticos, más que todo aquí dice empaques. Sí, se utiliza bastante en empaques, por ejemplo, en las juntas tóricas de las válvulas de GBB, de CO2. Ahí vamos a utilizar este tipo de lubricantes, ¿sí? Es importante que que era la grasa de litio, no utilicemos en este tipo de empaques. ¿Por qué? Estos empaques tienden a absorber el componente lubricante. Y en este caso, las grasas de litio a lo largo del tiempo ya se convierten en pastas, ¿sí? Su sellado va a ser mucho mejor, pero este curso está basado en darle mayor utilidad a nuestras réplicas y no necesitemos comprar recambios. Si es que el componente, en este caso el empaque, adquiere las propiedades de litio, poco a poco se va a ir partiendo este empaque por
el deterioramiento de la grasa. Por eso se recomienda esto: siliconas, lubricantes especializados para empaques, ¿sí? Como podemos ver, bajo el mismo principio de la temperatura, sí podemos observar aquí que soporta hasta 200 grados, es decir, que tiene un soporte de temperatura mucho menor que la grasa de litio. Una vez terminado este análisis, continuamos a unas preguntas varias, ¿sí? ¿Puedo lubricar mi AEG y mi GBB? La respuesta es sí. Es importante no lubricar en exceso las réplicas, porque nosotros, al ingresar demasiados componentes antifricciones en nuestros mecanismos, le damos una capa como absorbente de partículas, ya sea polvo, etcétera. Mientras más gruesa y mayor capacidad de grasa tiene este material, mayor va a ser la absorción de partículas y por ende la grasa va a perder su utilidad. La grasa en componentes que vamos a utilizar, la grasa de temperaturas bajas, tiene que ser mucho menor al grosor de un cabello de grasa. Y en componentes internos, por ejemplo, la parte del martillo en réplicas GBB, aquí sí utilizaríamos grasa. Y esta grasa tiene que ser mucho menor a un milímetro, a un cuarto de milímetro de grosor. Que es básicamente coger un poquito de grasa con tu meñique e ir poniendo en las secciones que están sufriendo la fricción, ¿sí? ¿Por qué no recomiendo la lubricación excesiva y frecuente en componentes internos? Como ya lo habíamos explicado antes, el desgaste producido por el desarme de los componentes de por sí ya te está reduciendo la vida útil de tu réplica. No me refiero a componentes que estén diseñados para abrirse, por ejemplo, la separación entre la corredera y la réplica y el lower de una secundaria. Estos, por ejemplo, son mecanismos diseñados para su fácil acceso, por eso tiene este tipo de pestañas. Esto, por ejemplo, no entra en la categoría que mencioné antes de utilizar lubricantes de altas temperaturas. Y analizar si el componente es de alto desgaste o de uso infrecuente. Esto lo vamos a analizar un poquito más ya en la práctica, pero básicamente cada réplica tiene un diferente funcionamiento, no todas tienen las mismas propiedades mecánicas que cualquiera, y tendríamos que diferenciar cuál es la que sufre mayor desgaste, ¿sí? Desgaste no es lo mismo que uso, ¿sí? ¿A qué me refiero? En una AEG lo que más se va a mover van a ser, por ejemplo, los engranajes, pero un engranaje está sumamente bien diseñado para cumplir con el funcionamiento de transmitir un torque, en este caso una fuerza del motor. Si analizamos bien el sistema, por ejemplo, lo que se considera que mayor desgaste van a tener son los rodamientos que van a estar apoyados los engranajes. Esos son los que en realidad van a transmitir toda la fuerza y van a sufrir la mayor carga de este sistema. Es un ejemplo muy ambiguo que les acabo de dar, pero esto lo pueden analizar sin necesidad de ningún curso ni nada, sino ponerse a pensar un poquito, ok, ¿qué pieza es la que va a sufrir mayor desgaste? Ahora sí vamos a la práctica. Tenemos aquí, le he desarmado para optimizar el tiempo, he separado lo que es la parte superior de una secundaria de gas blowback. Entonces vamos a utilizar estos tres tipos de lubricantes que ya los vimos a lo largo del vídeo. Entonces, ¿qué yo recomendaría? Entonces, paso número 1, analizar qué piezas tienen la mayor fricción. Van a tener el mayor desgaste. Como ven, es muy fácil determinar, es un pequeño truco. Si ven un desgaste de pintura, ahí significa que va a haber mayor desgaste, ¿sí? Volviendo a los principios, vamos a utilizar lubricantes de baja temperatura en las piezas que tengan mayor acceso, como viene siendo la corredera, ¿sí? En ambas partes. Después utilizaremos grasa, en este caso de litio. Yo recomiendo bastante esa. Primero, son más fáciles de encontrar en el mercado,
¿sí? Y son bastante buenas, y las versiones te vienen con un sorbete. Bueno, yo ya lo he perdido, pero ese sorbete te va a ayudar a acceder a lugares que son de poco uso, de poco acceso. Por ejemplo, el sistema del martillo. Este sería un componente que entra en la categoría de difícil acceso, entonces por ende utilizaríamos aquí grasa, ¿sí? Ahora, yo anteriormente les había mencionado, si es que tú eres una persona que va a limpiar tu réplica todos los domingos. Si fuera ese el caso, yo utilizaría silicón en la corredera. ¿Por qué? Porque este tipo de lubricantes te van a dar te van a eliminar más el coeficiente de rozamiento. Es decir, que la corredera se va a mover con mayor facilidad que cuando utilices una grasa. Entonces, esto, por ejemplo, ya si es que haces a lo largo del todo el curso que vamos a dar estos jueves, ya podemos determinar si efectivamente estas mejoras te van a dar un mayor rendimiento en tus réplicas. Entonces, el primer factor que estamos viendo es que, ok, si yo utilizo este tipo de lubricante, mi corredera se va a mover con mayor facilidad. Por ende, voy a utilizar menos carga de gas para mover la corredera y mayor carga de gas para poder impulsar el bibi. Por ende, el bibi va a fluctuar menos en su trayectoria, y por ende vamos a tener mayor alcance, que al final este curso se trata de esto, de upgradear, ¿sí? Dar el conocimiento necesario, adquirir el conocimiento necesario para poder mejorar nuestras réplicas y notar la diferencia en el campo. Y bueno, entonces yo utilizaría este lubricante, como lo habíamos dicho, en juntas tóricas. Cuando desarmemos esto, tiene juntas tóricas. Cuando desarmemos este sistema, tiene juntas tóricas. Cuando desarmemos la válvula de ingreso de gas, tiene juntas tóricas. Entonces yo utilizaría este tipo de lubricantes en estas secciones. Ahora, con los mismos principios, nunca sobrepasar la cantidad de grasa. Esta réplica, por ejemplo, yo ya la engrasé previamente, y no sé si se aprecia en el video, pero el uso de grasa es casi mínimo. ¿Sí ves? Es casi mínimo. Como puedes ver, está un poquito negra, pero esto es por el desgaste de pintura, ¿sí? La lubricación siempre se la tiene que hacer en componentes internos pasando el mes, y en componentes externos en lo preferible cada semana. Si no, cada 15 está bien, no hay ningún problema. Siempre recordando el principio de no sobredesarmar la réplica. Lo que queremos es alargar la vida, no disminuir. Mientras más mantenimientos internos des a tu réplica, mientras más veces abras el gearbox, mayor va a ser el desgaste, y por ende tu réplica se va a desarmar. Por eso yo nunca recomiendo mandar las réplicas a taller cada vez que escuches un ligero ruido, una ligera cosa. Siempre se puede solucionar externamente los problemas. En una GBB, moviendo el tornillo del motor, facilito. Así evitas el sonido, los engranajes, y no tienes que estar abriendo los sistemas. Casi nunca el problema que más me hacen en cancha es: está sonando fea mi réplica, los engranajes no se están moviendo, siento que el pistón se queda trabado. Esos problemas los iremos solucionando a lo largo del curso, pero su mayoría de problemas se solucionan con cosas sumamente sencillas, ¿no? Sin necesidad de mandar al técnico, sin necesidad de hacer artilugios, hazañas para poder reparar tus réplicas. Y bueno, señores, esta es la primera parte del curso. Si tienen alguna pregunta sobre el tema en cuestión, o futuras cuestiones que les aparezcan según los temas que ya vimos en la primera diapositiva, no duden en preguntarme, y espero que le den el mejor cariño a sus réplicas para que les duren. Y no se olviden, el objetivo de este curso es alargar la vida de tus réplicas sin necesidad de costos tan elevados, ¿sí? Eso es todo, mucho gusto, y hasta aquí por hoy.